Hola, bien, vamos a trabajar ahora la oratoria latina. Sabéis, bueno, que la oratoria es el arte y la práctica del discurso, ¿de acuerdo? En realidad es cómo, de manera pública, alguien puede hacer un alegato, una intervención oral para intentar convencer a alguien, ¿de acuerdo? Eso, bueno, sabéis que ese arte y la práctica del discurso es algo muy importante a día de hoy, sobre todo en los ámbitos políticos, bueno, también en los ámbitos económicos, por ejemplo, las grandes multinacionales donde hay que tomar decisiones importantes y hay distintas opiniones al respecto. Bueno, son lógicamente tareas muy importantes. Bien, ya en Roma esto florece sobre todo en la época republicana, ya no tanto en la época imperial, donde se pierde un poco esta tradición, y se van a crear, como digo, en la época republicana, se van a crear escuelas de retórica, digamos como una especie de lugar donde la gente recibía cursos con fórmulas preestablecidas para intentar captar la atención de la gente, cómo iniciar un discurso, de cómo ser efectista, digamos, cómo conseguir que impresionar a alguien que te estaba escuchando. Bien, el pionero de todo esto es un político militar romano muy importante que fue Catón, Catón el Viejo. Eh, bueno, es un personaje curioso de la época de las guerras púnicas, estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Catón era de un perfil muy conservador, le gustaba la vida campestre, le gustaba, bueno, una mentalidad muy conservadora, muy diferente a lo que estaba llegando a través de Grecia, que era mucho más, digamos, era una ideología mucho más aperturista. Pues él es enemigo de esto, es enemigo del progreso, en cierto modo, porque, bueno, es muy conservador. Se enfrentará, bueno, célebre por enfrentarse a Escipión el Africano, que fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Púnica. Fue un militar muy duro, de hecho en Hispania fue el causante después de la Segunda Guerra Púnica de una campaña contra los celtíberos que fue profundamente dura y aniquiló a miles y miles de celtíberos opositores a los romanos. Y de hecho, ya en su ancianidad, digamos, en sus últimos años políticos, pues va a convencer a Roma de la necesidad de acabar a través de la Tercera Guerra Púnica de aniquilar Cartago. Él va en una embajada a la ciudad para intentar convencer a Masinisa, que era el líder cartaginés en ese momento. Descubre la gran prosperidad económica que existía en la ciudad y cuando llega pues va a defender por activa y por pasiva la necesidad de aniquilar a Cartago porque de ese fin de Cartago depende el progreso de Roma. Era una competencia grande, según él, y así se realizará y así, digamos, él será el promotor de que Cartago desaparezca como potencia. Bueno, ya propiamente hablando de la oratoria latina, eh, va a destacar sobre todos los autores, Cicerón, ¿vale? Cicerón, su obra ha llegado hasta la actualidad, es muy importante. eh, Hay una enorme proliferación de discursos, casi todos conservados. Es la base de prácticamente de toda la oratoria posterior. Van a destacar algunos, digamos, algunos discursos judiciales, por ejemplo, el que hace contra Verres, que era el gobernador de Sicilia, o el que también hace contra Catilina, que era un senador, que bueno, sus discursos se conocen como la Catilinaria, que son discursos, como digo, incendiarios contra un senador que en teoría había sido corrupto y era enemigo de él, y cómo terminará, pues, con mucho éxito, acabará digamos, con el bando de Catilina. Luego, pues otros alegatos a favor de otros personajes, por ejemplo, el poeta Arquias o Ligario. Bueno, escribe distintos tratados sobre oratoria, que os digo que es el padre de la oratoria, va a enseñar a otros. Sin embargo, va a tener un final trágico. Y sabéis que, bueno, estas cosas os las digo porque creo que son interesantes y os pueden aportar curiosidad sobre el tema. Y en Cicerón, estamos en el momento del triunvirato de Julio César, Marco Antonio y Lépido. Él era contrario a Julio César,
Sin embargo, pues no participa en el asesinato de Julio César. Recordad que os he hablado varias veces del asesinato de Julio César, en el que participó su hijo Bruto y una serie de senadores que lo apuñalan en el Senado. Bien, él, Cicerón, a pesar de ser oponente de Julio César, no participa, porque era un hombre al parecer bastante prudente en la práctica, aunque sus discursos sí podían ser incendiarios. Y de hecho, pues una vez que muere Julio César, pues va a poner toda su atención en desprestigiar a Marco Antonio, ¿vale? Que era otro de sus enemigos políticos. Bueno, Marco Antonio termina capturándolo y ordenando su asesinato. Y bueno, él, aunque va a intentar huir, pues al final es capturado, pierde su cabeza, él lo único que pide es que lo maten con corrección, y así ocurre. Va a ser Marco Antonio había dejado dicho que sus manos y su cara, una vez que fuera asesinado, pues fueran arrojados al foro romano, a la rostra, que digamos el lugar donde se daban los discursos, desde donde él había dado tantos discursos contra Marco Antonio. Y allí, pues lo que pretendía era pues que todo el mundo viera que al final, pues esa persona que tanto mal le había hecho Marco Antonio, pues había sido finalmente asesinado. Bueno, pues las manos de Cicerón y su cara, pues son arrojados en como digo, en el foro. Y se cuenta de hecho que Fulvia, que era la mujer de Marco Antonio, pues va, va a ver esa cara y esas manos, y que fruto de lo que le produce de satisfacción personal la muerte de Cicerón, pues va hacia la cabeza, le saca la lengua, le clava una horquilla que llevaba, es decir, empieza ahí a soltar improperios, es decir, que bueno, fue un personaje, como digo, quien, claro, este tipo de discurso, alguien que efectivamente hacía discursos memorables, pues claro, para quien iba, contra quien iban esos discursos, pues te va a terminar odiando. Y si esa persona pues, al final termina siendo relevante, como fue Marco Antonio, pues al final lo termina pagando con su muerte. Bien, después tenemos a Séneca el Viejo, que es el tío del filósofo Séneca, que ya hemos estudiado en el apartado anterior. También va a crear las primeras escuelas, estas primeras escuelas que os hablaba de retórica, donde se enseña cómo, para las clases altas, cómo hay que realizar los discursos. Y ahí pues se realizan simulaciones prácticas para ver en las distintas situaciones en las que en las que hay que emitir un discurso, pues cómo hacerlo. Entonces son bastante comunes las simulaciones conocidas como controversias, que es cuando hay dos personas que tienen que enfrentar sobre un mismo tema las dos opiniones contrarias, por ejemplo, la tolerancia con el inmigrante frente a la intolerancia contra el inmigrante. Las personas tienen que simular estar uno enfrentado al otro y exponer cuáles son sus puntos de vista. Otro tipo de discursos de este tipo son los suasorias, que son, digamos, discursos en los que se establecen pues las ventajas e inconvenientes y la decisión final ante cualquier decisión que habría que tomar. Entonces, una enumeración de ventajas y una enumeración de inconvenientes y la decisión final que se toma respecto a esto. Bueno, aparte de Séneca el Viejo, también tendríamos a Quintiliano, que recordad que os decía que era hispano-romano, os hablaba que era amigo de Marcial. Quintiliano es de Calahorra, que no sé si sabéis que el lugar natal de nuestro compañero José Juan, del profe José Juan, bueno, de Calahorra, que donde está La Rioja, bueno, Calaburris, que así se llamaba en época romana. Y bueno, Quintiliano fue muy famoso básicamente por algunas obras como la Institutio Oratoria, que perfecciona los tratados de Cicerón y son pues manuales sobre oratoria. Después también como pedagogo, ya que bueno, es de los primeros promotores que habla, o sea, de los primeros autores que habla de la necesidad de la estimulación temprana a los niños, cuando la gente, bueno, se les educaba a partir de 7 u 8 años, él planteaba que cuanto más joven se iniciara la educación, mejor sería. También abogaba por métodos no violentos, entonces bueno, es curioso en este sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, todo es todo.